Concepto de función. Es un conjunto de pares ordenados XY donde el primer elemento nunca se repite. Para entender esta definición, a una función se le recomienda representarla como una máquina, que dependiendo de cierta entrada te va a generar una única solución. Es decir, esta máquina diseña, vamos a suponer, envolturas de arroz. Y le ponemos 1 kilo de arroz como entrada, la máquina funciona y te genera tu bolsa de 1 kilo de arroz. Ahora le colocas 2 kilos de arroz, la máquina funciona y esperas que el resultado te dé una envoltura diferente, es decir, más grande, hay mayor cantidad, a la de 1 kilo. Y así sucesivamente. La máquina te dará un resultado único dependiendo o relacionado a la entrada que le pongas o estés trabajando en ese momento. Como se observa, en una función intervienen como mínimo 2 variables, la entrada y la salida. A la entrada por lo general se le conoce como X, como variable, aunque puedes utilizar cualquier otra variable. Y se le conoce como dominio a cualquiera de estas entradas. Entonces vamos a llamarle aquí dominio. Y al resultado se le llama contradominio, codominio o rango. Vamos a dejarlo nada más como rango. Y para que todo el mundo pueda entender el comportamiento de una función, para cada entrada que le corresponde una única salida, se anota de manera ordenada dentro de unos paréntesis, la cual la primera posición le corresponde al dominio o entrada y a la segunda a su salida o rango. También se puede observar que la notación de una función es la siguiente. Se utiliza una letra, en este caso F, que es la general, pero se puede utilizar cualquier otra. Y dentro del paréntesis va la variable de entrada o variable independiente, que ahorita vamos a hablar adelante. Entonces, de manera general, la función es f de x, pero para no escribir todo eso, simplemente se utiliza otra literal, que por lo general es y. Por eso aquí está indicado que f de x, mejor lo vamos a anotar como y. Así que el rango, su notación es y, de una manera más sencilla, simplificada, aunque de manera más formal para que se pueda observar la variable de entrada, es f de x. Otros términos que se utilizan en el tema de funciones es variable independiente y variable dependiente. Como se puede ver en su nombre, la variable independiente tú puedes colocarla libremente, obviamente tiene que respetar ciertas condiciones de que se pueda utilizar. Por ejemplo, una máquina de arroz, como explicamos, le puedes poner 1 kilo, fue diseñada para darte un resultado. Pero ¿qué tal si le echas un arroz nada más? La máquina no está diseñada para que con tan poquita cantidad te dé un resultado. ¿O qué tal el otro extremo? Le colocas toneladas de arroz. La máquina se va a descomponer o destruir. No fue diseñada para esa cantidad de arroz. Así que tenemos que tener en cuenta que la entrada tiene que cumplir ciertas características de la función para poderla utilizar también. No se puede colocar cualquiera. Sin embargo, tenemos cierta libertad. Por eso es independiente al dominio o entrada. Y entonces, entendiendo el concepto de función, yo le pongo algo que sí es permitido y me va a dar un resultado. Acá lo voy a encontrar en mi rango o variables dependientes, porque dependiendo lo que le coloque de entrada, me va a generar su resultado, depende de la entrada. Y así podemos seguir dando otros ejemplos. Tenemos una cierta entrada y yo sé que al pasarlo por la función me va a generar una única salida. Aquí tenemos una cierta entrada y me va a generar una única salida. Una cierta entrada y una única salida. Un detalle a considerar en el concepto de funciones: no puedo repetir entradas, pero ¿qué tal las salidas? Si tengo una cierta salida, es posible entonces que se pueda construir a través de 2 entradas diferentes. Y esto es un detalle importante a considerar en las funciones. No se puede repetir entrada, pero nadie dice que se pueda repetir una salida. Entonces, bajo este esquema de conjuntos, también estamos representando a una función. Una vez que se explicó todo el concepto de función como parejas ordenadas donde el primer elemento nunca se repite, veamos unos ejemplos. Aquí se tiene una función lineal, se pone a trabajar,
aquí proponiendo ciertos valores para X y me dieron sus respectivos resultados, que aquí los coloqué en otra columna que se llama Y. Interpretando cada resultado como parejas ordenadas, se observa que efectivamente los resultados pertenecen a una función, porque son parejas ordenadas, siempre va primero la entrada, luego la salida, y el primer elemento no vemos que se repite, no hay un 3 o no hay otro 0, no hay otro 2 positivo. Por lo tanto, para esta tabulación en particular, se ve que pertenece a una función. Y si tuviéramos que trabajar una función cuadrática, aunque ya me dicen que es función, vamos a comprobarlo. Se colocan ciertas entradas para poner a trabajar a la función y que me dé ciertas salidas. Entonces se aprecia que hay valores repetidos y uno dice, bueno, esto no es válido de una función, pero estas repeticiones suceden en la salida, no en la entrada. Es decir, no en el primer elemento. Por lo tanto, a pesar de existir repeticiones, como estas sucedieron en las salidas, las entradas, como observamos, son puros valores diferentes. Todas estas parejas pertenecen a una función. Y toda ecuación se puede graficar. Aquí hay unos ejemplos. Pero ¿cómo saber que pertenece o no a una función? Vamos a analizarlas de manera separada. Supongamos que trabajamos con este punto que pertenece a la gráfica y nos daremos cuenta que tiene un valor en X y un valor en Y. Supongamos que esto vale 3 positivo. Y entonces este vale como un 5, ¿ok? Este vale más 3 y este vale más 5. ¿Ok? Ya tenemos una pareja o un puntito que estamos analizando de esta gráfica. Pero ¿qué pasa en la otra? Si tomamos un punto en particular, supongamos esta, y trabajo sobre esta X. Vamos a suponer que es un 2 en X. Aquí colocamos 2 y la altura vamos a suponer que es un 6. ¿Ok? Para acá está el 6. 6 positivo. Observo que si la prolongo existirá otro punto también en la misma gráfica que va a tener la misma coordenada en X, que será 2, y supongamos que su vertical será menos 6. Ok, estoy en los negativos, menos 6. De manera de parejas se observa que el primer elemento se está repitiendo, es más 2. Por lo tanto, contiene dos parejas donde el primer elemento se repite. Entonces esta gráfica no pertenece a una función, no está cumpliendo dicha definición. Y en el caso de la primera gráfica, que es una recta, vamos a observar que sin importar cualquier punto que se tome, tendrá únicamente para un valor en X, un valor en Y. No hay manera de encontrar que se repita una misma X en esta gráfica. Así que esta sí pertenece a una función. Así que para definir si una gráfica es función o no, se le debe de hacer la prueba de la línea vertical, la cual consiste en trazar una línea, como dice su nombre, vertical y hacer un barrido en todo el dominio que nos estén presentando, es decir, moverla de manera horizontal, que no exista la posibilidad de que dos puntos se corten de manera vertical. Aquí podemos trazar la línea vertical y corta a un punto, y por más que se haga el barrido o que se mueva la recta vertical de manera horizontal, no existirán dos puntos de corte, así que esta gráfica sí pertenece a una función. Aquí es muy fácil ver que no pertenece a una función porque simplemente al trazar una simple línea vertical corta en dos puntos. Por lo tanto, como se explicó al principio, esta coordenada tendrá un valor en X que será igual al de abajo, así que no es función. En la tercera gráfica observamos que al trazar la línea vertical nada más corta en un punto y por más que se haga un barrido, nada más será en un punto con respecto a esta línea vertical. Y en esta última gráfica, si yo trazo la línea vertical en este punto, aparentemente aquí corta en 1. Pero ¿qué tal cuando mueva esta línea y llegue hasta esta parte? Bueno, aquí me salió un poco chueca. Obviamente va a cortar en muchos puntos aquí, muchos. Y no necesitamos muchos, con que existan dos, ya con eso no cumple la definición de función. Entonces, para este valor de X, no es una función dicha gráfica, aunque me están diciendo que toda la valore y en general puedo decir que no es una función porque al trazar la línea vertical existe
mínimo en alguna parte de X, dos puntos que se repiten.